Entonces, si ya sabemos que una matriz es una rotación, ¿cómo encontramos el eje de giro? Este es un problema nuevo. Hay un modo obvio. Como sabemos que el eje de giro es invariante, planteamos un problema de autovalores. A por v es igual a v. El autovalor va a ser 1 y esas tres ecuaciones nos dan el autovector v. Vamos a hacerlo para la matriz anterior. Escrita decimalmente, tiene este aspecto, menos 0,707 en la primera fila, en la primera columna, menos 0,577 o 0,577 en la segunda columna y en la tercera 0,408, 0,816. Lo aplicamos sobre v y pedimos que vuelva a dar v. Bien, esto como siempre va a ser un sistema lineal. Pasamos v a la izquierda restando 1 en la diagonal, de manera que quede un sistema lineal homogéneo igualado a 0. Vamos a proceder mediante el método de Gauss. A continuación eliminamos a 1, 2 y queda así. Eliminamos a 2, 3. La tercera fila se hace 0. Eso simplemente es la condición de consistencia de que 1 en efecto era un autovalor de esta matriz. Si esta fila no hubiera sido 0 es que 1 no era autovalor y por tanto habíamos identificado mal la matriz como una rotación. No habría un eje invariante. Bueno, esto se resuelve enseguida y v, que es el eje de giro, el vector paralelo al eje de giro, es menos 0,414, 1, 3.147. O si lo normalizamos para que tenga módulo 1, pues es menos 0,124, 0,3, 0,946. Bueno, pues ya sabemos cómo encontrar que una matriz ortogonal es una rotación y cuál es el eje de giro correspondiente. Nos falta encontrar el ángulo girado. Supongamos que hayamos encontrado el eje de giro. Pues simplemente tomamos un vector perpendicular al eje de giro, este vperp, y buscamos su imagen bajo la matriz de rotación, que nos da este vperp' en algún sitio. Bueno, pues el coseno de θ, el coseno del ángulo girado, es el producto escalar de estos dos vectores, claro. Vamos a probar con el ejemplo anterior. Voy a tomar v perpendicular 1, 0, 41, 4, 0, que obviamente es ortogonal al eje de giro. Lo normalizo. 0,924, 0,383, 0. Y ahora le aplicamos A. Y queda este v perpendicular prima. Sacamos el coseno de θ, que es el producto escalar de vperp y v perpendicular prima, y es menos 0,734, quedando que el ángulo θ es 2,39 radianes. Faltaría resolver la ambigüedad de si el giro es con el reloj o contra el reloj. Para ello se puede buscar el tercer vector de la base, por ejemplo, v producto vectorial con v perpendicular. Eso da un tríedro perpendicular y comprobar si su imagen es a de v por vperp igual a v' por v'perp o bien menos este vector. Esto en 3 dimensiones. Y en un número mayor de dimensiones habría que encontrar los dos vectores en el plano de rotación. Nos queda ver si hay algún tipo de aplicaciones ortogonales que sean distintas de estas rotaciones, o bien estas rotaciones impropias de determinante menos 1 de rotación y reflexión, o inversión. Bien, la respuesta es no, porque todos los autovalores de estas aplicaciones tienen módulo 1, o son de la forma elevado a i θ, es decir, un número complejo, que representan rotaciones. Ya conocemos la forma canónica de Jordan de estas operaciones. O bien tienen autovalor 1, hay un eje invariante. Si el módulo de lambda es 1 y lambda es igual a 1, quiere decir que la dirección de ese vector es invariante, es un autovector de autovalor 1. No se mueve, no cambia, no se dilata ni gira. O bien que tenga autovalor menos 1 y entonces es un eje invertido. Vamos a probar esto. Entonces empezamos con la ecuación de autovalores AV igual lambda V. Tomamos su norma de AV es igual a lambda en módulo norma de V, que podemos escribir en términos del producto escalar. La raíz del producto escalar de AV con AV es igual al módulo de lambda por la raíz del producto escalar de V con V. Pero el miembro de la izquierda es la raíz de V con V, porque A es ortogonal, y por ser una aplicación ortogonal el producto escalar es el mismo. Comparando con el miembro de la derecha, vemos que, salvo que el vector v sea 0, el módulo de lambda es 1 para cualquier vector no 0. Hemos demostrado que lambda
O es 1, o es menos 1, o es un número complejo elevado a i-θ. Bien, el último problema de esta lección va a ser cómo encontrar la matriz de rotación si tenemos el eje de giro y el ángulo θ. Es decir, es el problema contrario al que hemos resuelto en la primera parte del vídeo. Cómo encontrar el eje de giro y el ángulo dada la matriz. Bueno, pues la solución la encontró Rodríguez en el siglo XIX y funciona de la siguiente manera. Vamos a poner una matriz de rotación R sub ij que lleva el vector v al vector v', descrita en componentes de esta manera. Bueno, pues la matriz RIJ tiene una forma con tres términos, que es coseno de θ por la identidad, luego un símbolo de Levi Civita y kj con la dirección del eje de rotación n sub k por el seno de θ, sumado sobre k, y finalmente un término que es 1 menos coseno de θ por n sub i, n sub j. Fijémonos que n sub i es cada una de las componentes del vector n que da el eje de giro. O sea que n sub i, n sub j es una matriz donde en la entrada A1, 1 ponemos el producto de la primera componente por sí misma, en la entrada A1, 2 la primera componente por la segunda, etc. Claramente esta parte es una matriz simétrica. Sin embargo, la que lleva el símbolo de Levi Civita es una matriz antisimétrica. Bueno, esta fórmula se suele dar también apoyándose en el producto vectorial, en lugar de utilizar una matriz de rotación. De manera que quedaría v', el vector rotado, es el coseno de θ por el vector sin rotar v, más n por v producto vectorial. Esto se construye con el símbolo de Levi Civita. Si tomamos el segundo término de esa expresión que lleva el seno de θ y lo multiplicamos por v sub j, encontramos n por v sub i, ya que el producto vectorial, como vimos, se puede escribir en términos de este símbolo antisimétrico. Y finalmente, más 1 menos coseno de θ, nn por v. Bueno, vamos a demostrar la fórmula de Rodríguez rápidamente. Entonces nos apoyamos en la descomposición ortogonal de un vector del capítulo anterior. En este caso, como es el producto escalar euclídeo, es muy sencillo. El vector tiene una parte paralela al eje de giro y una parte perpendicular. Claramente la parte paralela al eje de giro es invariante. Y la parte perpendicular al eje de giro rota a su alrededor. ¿Cuánto? Un ángulo θ. Entonces, vamos a escribir la descomposición del vector. V es n por v más v menos n por v. El primer término es invariante y es paralelo al eje de giro. Vemos que es proporcional a n. Y el segundo término es el vector entero menos la componente paralela, así que es la componente perpendicular. Bueno, pues esta se transforma en coseno de θ por sí mismo más seno de θ por un vector que voy a llamar v per perp, que es perpendicular al eje de giro, pero también a v. Es una proyección ortogonal doble. Y una manera muy rápida de escribirla en términos del producto vectorial es el eje de giro n por v. Así pues, enseguida reconocemos en v' el vector que está rotando, coseno de θ v menos n por v, más seno de θ n producto vectorial v. Ese es el vector que está girando y tiene una parte perpendicular al eje de giro, proyectada sobre el plano ortogonal a él, y una parte que es perpendicular a esta proyección, y por tanto al vector inicial, y también al eje de giro, y que va con el seno de θ. N por v, seno de θ. Y finalmente tenemos un término invariante que no depende del ángulo, que es 1n, n por v. Reagrupamos los términos y obtenemos la fórmula de Rodríguez.